pues vamos a empezar con esta clase. La asistencia la voy a estar pasando al final de la clase porque luego hay personas que se van uniendo durante la clase. Y bueno, antes de entrar a la clase, vamos a hacer un resumen muy pequeño de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada estuvimos hablando De David, sobre David y David. su hijo Salomón. El tema Ajá. fue de adorador a apóstata, ¿sí? Estuvimos viendo cómo David fue un adorador que perseveró hasta el día de su muerte y Así. Salomón siguió el ejemplo, pero en el último momento de su vida, ¿verdad? Se desvió, se alejó del Señor y bueno, pues vimos la historia, ¿verdad? Hablamos sobre ello. Aquellos que no pudieron conectarse a la clase la vieron por YouTube ya grabada. Y hoy vamos a hablar, para que vaya anotando el tema de hoy. El tema de hoy es el siguiente, es la música y su uso en la Biblia. Ese es el tema que vamos a estar viendo en esta noche. Anótenlo por ahí en su cuaderno. El tema es la música y su uso en la Biblia. Recuerden, estamos en ¿Cómo, la materia cómo, Orígenes de la Adoración cómo y dijo, hemos pastor? estado hablando, hermanos, de que la adoración va más allá que una simple música, ¿verdad? La música no es adoración, adoración va más allá, ¿verdad? Pero la música, pues sí nos puede ayudar a entrar a un momento de adoración, a un tiempo de adoración, pero Perdón. este tema es importante porque vamos a ver algunos ejemplos en la Biblia de qué uso le daban a la música. Vimos por ahí en clases pasadas que había un músico llamado Jubal que utilizaba la música para manipular, para seducir, para los dioses paganos y utilizaba ese don que Dios le había dado, ¿verdad? Para lo malo. Pero después vimos el caso de David, que David también fue un músico, pero él utilizaba la música para adorar a Dios. Entonces, la música, ¿verdad? Fue creada por Dios y pues el principal objetivo por lo cual la música es creada es para la adoración, para cantarle a Él, para exaltarle a Él, para que podamos a través de la música, ¿verdad? Poder conectar con Él. Y dentro de la Biblia, hoy vamos a ver más de 5 ejemplos de lo que se utilizaba la música. Así que, eh, a ver, Una preguntita, pastor. déjenme ver algo importante aquí que se me pasa. Pastor, disculpe, ¿me escucha? Mande. Pastor. Oiga, disculpe, pastor. Dice el Sí, encabezado dijo sí, la música es. Y el uso en la Biblia. ¿Cómo? Y el uso en la Biblia. La música sí, y el uso en la Biblia. fíjese que la oigo cortada, hermana. Ah, poco. El Voy a tema poner es la música y su uso en la Biblia. el U, La música y su uso en la Biblia. la B. Gracias, pastor. Gracias. Ya le anoté. Ok. Eh, Vamos a ver primeramente cuándo fue o dónde es la primera vez que se registra música o instrumentos en la Biblia. Así que el primer punto que van a poner es el siguiente. Y anoten, la primera vez
Así anote. La primera vez ¿Ves? que se escuchó la música fue en el cielo. La primera vez que se escuchó la música fue en el cielo. Ahora, ¿a qué me refiero con esto? De que antes de que Dios creara, ¿verdad? Todo lo que es el hombre y toda la creación, en el cielo ya había música y ya había instrumentos musicales. Entonces, anoten la siguiente cita. La cita es Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Anoten esa cita, por favor, porque vamos a ver en el libro de Ezequiel, en este pasaje que nos habla sobre la creación de Lucifer. Hay muchas personas que han considerado que Lucifer es como que el creador de la música. De hecho, me tocó escuchar a personas dando clases y personas que afirman que fue Lucifer el creador de la música o que Lucifer era el encargado de la música en el cielo. Mas, sin embargo, en la Biblia no encontramos algo como tal. Lo que encontramos en la Biblia es que durante su creación, el día de su creación, hubo música. Y para eso está la cita de Ezequiel capítulo 28, versículo 13. Lo voy a leer. Si usted lo tiene ahí en su Biblia, pues sígalo con su vista. Ezequiel 28, 13 dice así. Dice, en el Edén, en el huerto de Dios, estuviste. De toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisolito, berilio y ónice, de zafiro, de carbunclo, esmeralda y oro. Aquí menciona, ¿verdad? Todas las piedras de lo que él estaba formado. Y después dice, los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Entonces, lo que nosotros interpretamos, ¿verdad? Cuando leemos los capítulos que menciona Ezequiel sobre la creación de Lucifer, es que fue un ser tan especial, porque de eso se hace referencia a la Biblia, que cuando Dios quiso crear a Lucifer, no quiso hacerlo como otros ángeles, quiso hacer un ser hermoso, un ser precioso, un ser especial, tanto que yo creo, no sé si me equivoque, pero yo creo no hay otro ángel en la Biblia donde se tome un capítulo, un versículo, un libro, ¿verdad? Que se hable de su creación. Sí mencionan otros ángeles, ¿verdad? Como Miguel, ¿verdad? Pero en el caso de Lucifer se menciona su creación, su vestimenta, ¿verdad? De qué piedras estaba hecho y nos menciona que los tambores y que las flautas estaban listos para sonar en el momento que él fuera creado. O sea, eso significaba fiesta, ¿verdad? O sea, iba a haber algo especial, iba a haber música en la creación de Lucifer, porque fue un ser especial, porque fue un ser, dice la Biblia, era perfecto, era hermoso, es más, le llama el sello de la perfección, ¿verdad? La Biblia a Lucifer. Entonces, este pasaje de Ezequiel, aunque no está en Génesis, que es el primer libro, interpretamos nosotros que fue en la creación, ¿verdad? Antes de la creación. Todavía no existía el hombre, todavía no existía ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni ninguno de ellos. Estamos hablando del inicio, del principio, cuando Lucifer todavía no existía
menciona, ¿verdad? Ezequiel, cómo fue la preparación para su creación. Entonces, hubo música en la creación de Lucifer. Y cuando analizamos, más bien ahorita que analicemos varios pasajes en la Biblia que les voy a dar, nos vamos a dar cuenta que la música tiene que ver mucho en momentos especiales en la vida del hombre. Entonces, el primer punto es ese. Ezequiel 28:13 nos habla de la creación de Lucifer, y en la creación de Lucifer hubo música, hubo fiesta. Entonces, número 2, ¿verdad? ¿Para qué más se utilizaba la música en la Biblia? Bueno, anoten lo siguiente en el número 2. Para despedir a un amigo o a un pariente. Para despedir, pero no significaba que era para despedir para muerte, sino para que se iba a otro lugar. Significaba una despedida, ¿verdad? De que pues ya no lo voy a ver porque se va a otro lado, a otra ciudad, a otra nación. Entonces, utilizaban a veces la música como un acto, ¿verdad? De despedida. Y la cita bíblica que les voy a dar es Génesis capítulo 31. Génesis 31, del versículo 25 al 27. Génesis 31, del versículo 25 al 27. Y le voy a dar lectura. Vayan buscándolo ustedes ahí en su Biblia. Y dice la palabra de Dios así, dice: alcanzó pues Labán a Jacob. Dice, y había fijado su tienda en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob: ¿qué has hecho que me engañaste y has traído a mis hijas como prisionero de guerra? Versículo 27. ¿Por qué te escondiste para huir y me engañaste y me lo hiciste saber, para que yo te despidiera con alegría, con cantares, con tamboril y con arpa? Vea lo que le dice, ¿verdad? Labán le dice: yo te quería despedir con alegría, con cantares, con tamboril y con arpa. Entonces era una costumbre, ¿verdad? De los hebreos, poder despedir a una persona amada, a un ser querido, cuando pues se iba a otro lugar. Entonces, este es otro dato también, como la música era parte del día a día de las personas, como dentro de los pueblos, de las regiones, de los palacios, siempre eran solicitados los músicos. Yo creo que más, ¿verdad? En aquellos tiempos que no había tanto entretenimiento como hoy en día lo hay, pues la música era un buen método para entretener a las personas, para salir, ¿verdad? De su mundo, de estrés, para relajarse, para hacer una actividad. Entonces, lo vemos, ¿verdad? En el punto número 2, la música la utilizaban para despedir a las personas. Ahora, vámonos con el punto número 3. Recuerden, el tema de hoy es la música y su uso en la Biblia. Ese es el tema que estamos viendo hoy. Número 1, vimos que la música se utilizó el día de la creación de Lucifer. Número 2, la música se utiliza también para despedir a una persona. Ahora, número 3, anoten el punto 3, cuando los guerreros regresaban de la batalla.
cuando los guerreros regresaban de la batalla o de la guerra. Punto número 3, cuando los guerreros regresaban de pelear, de la batalla, de la guerra. Y anoten la cita, Primera de Samuel, capítulo 18. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7. No se oye, pastor. Pastor. Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7. Pastor. Pastor. Mande. Hay alguien que tiene el micrófono prendido y se oye mucho ruido. Casi no se escucha A usted. ver, ¿quién será? No sé. Sí. A ver. Ok. Ahí está. Sí, pues procuren mantener el micrófono, ¿verdad? Apagado para que puedan escuchar todos bien. Entonces, Sí. le repito, ¿verdad? El punto Sí. número 3 es cuando los guerreros regresaban de la batalla. Y la cita bíblica es Primera de Samuel, capítulo 18, versículos 6 y 7. Se los voy a leer y dice así. Aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel, dice, cantando y danzando para recibir al rey Saúl con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Dice, y cantaban las mujeres que danzaban y decían, Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000. Entonces, vemos, ¿verdad? El uso de la música también en las ciudades para recibir a los soldados que llegaban de la guerra. Este pasaje, ¿verdad? Es muy conocido. Fue esa llegada donde Saúl, ¿verdad? Pues tuvo un poco de celo, porque pues Saúl era el rey. Saúl era el rey y la gente estaba elogiando más a David, porque decía, Saúl mató, ¿verdad? A 1000 y decían, y David a 10,000. Y la gente cantaba, la gente celebraba. Ahora, nos damos cuenta, ¿verdad? Que precisamente en este punto, pues no era una música que estaba exaltando a Dios, estaba exaltando al pueblo que había salido a la guerra, estaba exaltando a David, estaba exaltando al rey Saúl. Y aquí yo quisiera hacer un paréntesis, ¿verdad? Porque el hecho de nosotros, ¿cómo les podré decir? Meter o denominar música cristiana o música no cristiana, yo creo que es un concepto a veces un poco erróneo, porque si llamamos música cristiana y música no cristiana, deberíamos llamarle a todo así, películas cristianas y no cristianas, ¿verdad? Celulares cristianos y no cristianos, aparatos cristianos, no cristianos, y todo dividirlo, ¿verdad? Decir, bueno, pues esta cinta no es cristiana, la otra cinta sí es cristiana y cosas así. Ahora, ¿qué es lo que es lo diferente? Bueno, hay música con un mensaje positivo que va dirigido a Dios, con un mensaje que bendice. Y hay música inapropiada, ¿verdad? Que trae mensajes obscenos, que traen groserías, que no tienen valores. Entonces, hay música, ¿verdad? Con contenido que lo respalda la Biblia, a lo que nosotros a veces llamamos música cristiana. ¿Por qué? Porque cantan historias de la Biblia, cantan mensajes positivos que te acercan a Dios, que te hablan de Dios.
y vemos la música, lo que llamamos música secular o música no cristiana, pues que simplemente es música que no habla de Dios y que habla de cosas obscenas, que habla de drogas, de sexo y de cosas más. Entonces, ahí es el problema, ¿verdad? Cuando uno dice, bueno, ¿puede un hijo de Dios oír música que no es cristiana o música cristiana, cosas así? Bueno, yo creo que podemos escuchar, ¿verdad? Todo lo que nos vaya a dejar un buen mensaje a nuestra vida. Y no quiero generalizar, ¿verdad? Pero pues puede haber música que no tienen contenido bíblico, más sin embargo puede tener un contenido de valor a nuestra vida. Entonces, no me voy a meter en ese tema porque no vamos a estar hablando sobre la música y los géneros, pero a lo que voy es que aquí ellos estaban cantando y exaltando la grandeza de sus guerreros. Estaban felices, habían ganado la guerra, habían regresado victoriosos, la gente gritaba, la gente danzaba, la gente decía, Saúl mató a 1000, David mató a 10,000, y el pueblo pues se gozaba, ¿verdad? Entonces, vemos cómo la música se utilizaba de esa manera en aquellos tiempos. Ahora, punto número 4, ¿verdad? ¿O 5? 4. Vamos 4. en el... Ok. Punto número 4. Se cantaba también por agradecimiento a Dios. Se cantaba por agradecimiento a Dios. Yo no sé cuántas veces ustedes han estado quizás en la iglesia, en una célula, en alguna reunión, y de repente pues hay hermanos que tienen esa costumbre, ¿verdad? De decir, hoy quiero cantar a Dios en agradecimiento. Quiero cantarle una alabanza porque sanó, porque Dios me cuidó, porque, no sé, me libró de algún problema o de algún accidente. Entonces se cantaba por agradecimiento también. Y para eso vamos a ver la cita, Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15. Éxodo capítulo 15, versículo 20. ¿Anotamos esta cita, pastor? Sí, Éxodo 15, 20. Este pasaje de Éxodo capítulo 15, si no me equivoco, nos habla de todo ese proceso del pueblo de Israel que cruza el Mar Rojo, ¿verdad? Entonces, 15 qué? Éxodo 15, 20. 15, gracias. Todo el capítulo 15 nos narra, ¿verdad? Ese momento donde pues Moisés y el pueblo cruzan, venían de ser perseguidos por Faraón y sus carros y su ejército, y Dios los había librado de la muerte. Entonces dice Éxodo 15, 20, dice así, dice, y María, la profetisa, hermana de Aarón, tomó un pandero en su mano, y todas las mujeres salieron en pos de ella con panderos y danzas. Y bueno, de ahí, ¿verdad? Viene pues el canto que llaman de María, ¿verdad? Donde María y de Moisés, donde pues describen cómo Dios los libró de Faraón. Entonces, aparte de eso, miren qué habilidad tenían de tener música, de componer música y de poner la letra también. O sea, eran personas que hacían la letra, hacían la música, o sea, eran compositores que Dios les había dado un talento. De hecho, pues los levitas que son conocidos, ¿verdad? En la Biblia también como los que estaban encargados de la música, pues eran personas a las cuales Dios
Dios las capacitaba con ese talento para poder ministrar por medio de la música. Entonces, aquí vemos un ejemplo, ¿verdad? Cómo la música pues se utilizaba también en señal de agradecimiento a Dios por haber librado a las personas, ya sea de la muerte, de algún problema o de alguna situación. Entonces, siguiente punto, punto número 5. Sí. ¿Para qué más se utilizaba la Biblia, perdón, la música en la Biblia? Entonces, número 5, en los funerales. En los funerales. Así como la música era utilizada en tiempos buenos y felices, también era utilizada en momentos tristes. Y eso es algo bien importante, ¿verdad? Porque la música tiene ese toque, o llamémosle quizás esa influencia, ese poder de alegrar a una persona o de entristecerla. Dice por ahí, me parece que es un proverbio que se me viene ahorita a la mente, que aquel que está batido en su corazón, pues y pone música triste, es como echar vinagre al jabón. Dice, o sea, hay gente que está triste y todavía pone música triste para entristecerse más. Entonces, y eso se ve mucho en los jóvenes que dicen, estoy deprimido, déjame pongo unas para deprimirme más. Y sí, así lo hacen, ¿verdad? De que, me dejó el novio, me dejó la novia, pues pongo música que hable de eso para entristecerme todavía más. Entonces, hay música que nos alegra, hay música que nos anima, pero hay música que nos entristece. Y la cita bíblica es Mateo capítulo 9, Mateo capítulo 9 del versículo 23 al 26. Mateo capítulo 9 del versículo 23 al 26. Mateo 9 del 23 al 26. Se lo voy a leer para que usted lo siga ahí con su vista. Dice la palabra de Dios, al entrar Jesús en la casa del principal, vea lo que Jesús dice. Jesús vio, o sea, los observó, vio a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto. O sea, había música de flautas y alboroto. Pero ¿por qué había ese alboroto? Versículo 24. Les dijo, apartaos, porque la niña no está muerta, sino que duerme. Y se burlaron de él. Pero cuando la gente había sido echado fuera, entró y tomó de la mano a la niña, y ella se levantó y se difundió la fama de esto, dice, por toda aquella tierra. Bueno, en este pasaje, ¿verdad? Nos habla de una niña, pues que había muerto. Ya estaban en el funeral, ya estaban los de las flautas, ¿verdad? Y amenizando el momento, tocando y pues quizás una melodía triste. Y Jesús llega, ¿verdad? Y pues empieza a quitar a todos, ¿verdad? Les dice a los de las flautas que se callen, a la gente que se salga, porque dice la niña está viva, solo duerme. Entonces, era una costumbre también tocar música en esos momentos de tristeza. Ahora vamos al siguiente punto, y la música también era utilizada en los cumpleaños, punto número 6. En los cumpleaños. No puede haber un cumpleaños o una fiesta de cumpleaños sin música.
Entonces, la cita es Mateo 14. Mateo 14 del versículo 6 al 8. Mateo 14 del versículo 6 al 8. Dice la Biblia así, Mateo 14 del 6 al 8. Dice, pero durante la fiesta, y ahí dice claramente, fiesta de cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías bailó una danza que le agradó mucho. Entonces le prometió con juramento que le daría cualquier cosa que ella quisiera. Presionada por su madre, la joven le dijo que quería en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, la música que vemos aquí era una música seductora. ¿Por qué? Porque cuando hablamos de la danza, pues también hay que hablar sobre el tipo de danza, porque hay danza que no es buena y danza que sí es buena. Hay movimientos que son seductores, que utilizaban este tipo de mujeres, ¿verdad? Como la que le bailó al rey Herodes. Que pues me imagino que utilizaba ciertos movimientos acompañado quizás de una vestimenta provocativa y le bailó al rey Herodes tanto que le agradó al punto que le dijo, oye, me agradó tanto el baile, la danza, lo que hiciste, que te voy a dar lo que quieras. Imagínese, o sea, ¿quién, verdad, puede ofrecer por una danza algo como lo que hizo el rey? Le dijo el rey, te voy a dar lo que quieras. Y esta mujer, presionada por su madre, le dijo que le diera la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, hemos visto, ¿verdad? Algunos ejemplos de muchos otros ejemplos que hay en la Biblia donde la música ha sido utilizada. Y aquí viene algo importante. ¿Y qué creen que es? Bueno, la tarea. Ay, pastor. Y vamos a estar Quiero que bien. ustedes me busquen 3 ejemplos en la Biblia donde se utiliza la música. Solo 3, pero no los que vimos, que sean diferentes. Pónganse a pensar, pónganse a analizar. Hay muchas historias en la Biblia donde hay música, pero a veces la pasamos por alto. Pero eso nos revela, ¿verdad?, el poder que había, bueno, no el poder, sino la influencia que la música tiene hoy en día. Porque no sé cuántos de los que hoy están aquí hoy escucharon música, ¿verdad? La música se ha vuelto parte de la vida del ser humano. Entonces, hay música agradable y pues hay música también que no. Entonces, la tarea es buscar 3 ejemplos, ¿verdad? 3 citas bíblicas que hablen sobre la música, ¿verdad? Sobre el uso de la música. Que ustedes, es un ejemplo, que ustedes anoten en Génesis 4:5, ahí se menciona que utilizaron música mientras estaban comiendo o algo así, ¿verdad? Entonces, hay más ejemplos en la Biblia está lleno de eso y nos demuestra, ¿verdad? Que la música es importante y la música tiene gran influencia para animar, para alegrar y también pues también para entristecer y para poder eh, seducir también, como lo vimos en el caso de esta mujer. Entonces, eh, hasta aquí alguna duda o algún comentario que quieran hacer, que tenga alguien. Los 3 Si ejemplos no, que quiere, sacados de la Biblia, con su cita, ¿verdad? Pastor, sí, ajá. sí, sí.
Ok. Sí, sí, así como yo se los estuve pasando, ¿verdad? Ajá. Que les di, en qué La momento se utilizó, cita. que les dije Ajá. en un funeral y aquí está Ok. la cita bíblica, ¿verdad? Sí, está bien, pastor. Gracias. Entonces, no es necesario que escriban todo el texto, nada más pongan en qué momento se utilizó, si fue en guerra, o estaban en casa, o estaban comiendo, o estaban haciendo algo, y la cita bíblica, y ya la cita yo la busco, no la escriban ahí toda. Sí, pastor, Entonces son gracias. solo 3 ejemplos de la Biblia, ¿verdad? Donde hubo música. Ahora, quiero quiero que terminemos con una lectura en el libro de Daniel capítulo 3. Déjenme confirmar si es esa cita. Daniel capítulo 3. Daniel. A ver. Sí es esa. Daniel capítulo 3. En esta cita nos habla sobre los 3 jóvenes hebreos llamados Sadrach, Mesach y Abednego. Entonces, no vamos a profundizar tanto, solamente quiero resumírselas o explicárselas. En el libro de Daniel capítulo 3, nos habla, ¿verdad?, sobre ese momento donde el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro para que el pueblo la adorara. Entonces es una historia ya bien conocida y dice la Biblia que dentro de todo el pueblo había 3 jóvenes llamados Sadrach, Mesach y Abednego, que ellos amaban a Dios, creían en Dios y solamente adoraban a Dios y se postraban ante Dios. Pero en este pasaje, capítulo 3, que ya les revelé uno, así que ya no lo pueden usar en la tarea. Entonces, aquí van a decir, ay, justo el que iba a usar, ¿verdad? Van a decir, Otro. en este pasaje, pues, algo bien importante, ¿verdad? Termina la estatua, dice, y ya, imagínense una estatua grandísima de oro, le llaman a todo el pueblo, y dice por ahí, el encargado dice, cuando escuchen, dice, se prepararon los músicos, los cantores, la flauta, tamboril, el arpa y todo, y dijeron, cuando escuchen el sonido de la música, todos se van a postrar y van a adorar la estatua de oro que se ha hecho. Y dice que empezó a sonar la música y todos se inclinaban y adoraban la estatua de oro. Pero Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinaban ni adoraban la estatua. Y eso fue pues que le causó al rey un gran coraje. Que resumiendo la historia, ¿verdad? Nos damos cuenta que los mandan a llamar y los sentencian y les dicen, les vamos a dar una oportunidad más. Si ustedes al oír la música no se inclinan, entonces los vamos a echar al horno de fuego. Y ellos respondieron y dijeron, rey, pues no lo vamos a hacer. Dice, aún nos eches al horno de fuego y aún dice, si Dios no nos llega a librar del fuego, aún así no nos vamos a postrar y adorar. Entonces, aquí nos revela esta cita del libro este, de Daniel, ¿verdad? Nos revela algo bien importante porque vemos cómo la música va ligada a una adoración que no es para Dios. Entonces, la música puede ser algo que nos puede ligar a Dios o nos puede ligar
a otra cosa que no puede ser Dios. Por eso les decía que la música tiene mucho que ver. En una ocasión yo supe, ¿verdad?, de un joven que por el hecho de estar escuchando lo que hoy en día le llaman corridos tumbados y corridos no sé qué, que son corridos que hablan sobre drogadicción, narcotráfico y cosas así de cárteles. Y entonces este joven agarró esa influencia para meterse y trabajar con personas de ese tipo. Entonces, la música, hermanos, nos puede seducir y nos puede manipular a tomar ciertos hábitos, ciertas costumbres o ciertos caminos. Entonces, ¿por qué? Porque la música tiene un origen divino, lo vimos en la creación de Lucifer. O sea, la música es algo que tanto está en el cielo como está aquí en la tierra. O sea, es algo que compartimos, ¿verdad? No es algo exclusivo del cielo. O sea, la música tiene ese poder de conectarnos con Dios, pero también puede conectar, pues con el diablo, con cosas que no son buenas, que es lo que veíamos al inicio del curso, ¿verdad? Con Jubal. Jubal fue un hombre que utilizó la música para hacer cosas malas y para adorar ídolos. Entonces, en este pasaje del libro de Daniel, que nos habla sobre Nabucodonosor y la estatua, nos habla que la música va ligada a la adoración. Entonces, la historia pues termina, ¿verdad? La conocemos, o aquellos que no la han leído, léanla. eh, que pues vuelven a tocar música, Sadrach, Mesach y Abednego no se inclinan y los echan al horno de fuego. Pero dice la Biblia que pues ahí estuvo Dios con ellos para librarlos. Dios los protegió, Dios los libró y fueron rescatados del horno de fuego. Entonces, eh, hemos visto, ¿verdad?, lo importante que era la música en los tiempos bíblicos, tanto para lo bueno como para lo malo también, tanto para alegrar como para entristecer o como para seducir, ¿verdad? En el caso del rey Herodes, que a través de la música y la danza, esta mujer pudo seducirlo y manipularlo para que le diera la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, eh, es importante, y quiero concluir con esto hoy la clase, que nosotros como hijos de Dios cuidemos siempre lo que escuchamos y lo que vemos. Hay dos sentidos bien importantes, y no que los demás no sean importantes, pero lo que es nuestros ojos y lo que es nuestros oídos, debemos cuidar mucho lo que entra en ellos, porque lo que oímos y lo que vemos nos puede bendecir, nos puede maldecir, nos puede incitar para lo bueno o nos puede incitar para lo malo. Entonces, debemos tener cuidado con la música que escuchamos, la música que escuchan nuestros hijos, la música que escuchan, este, eh, pues nuestras hijas, nuestro esposo, nuestra esposa, porque la música, quiera o no, va teniendo cierta influencia en nuestra vida. Entonces, eh, pues creo que vamos a dejar la clase hasta aquí, hermanos, para no entrar a otro tema, porque nos vamos a extender mucho más. No sé si alguien tenga alguna duda o alguna pregunta, o si todo quedó claro. ¿Todo quedó claro, pastor? Pastor, ¿para cuándo tenemos que entregar la tarea esa? Pues tienen toda la semana antes del próximo viernes. Bueno. Mándenla, cuando la haya terminado, me la mandan personalmente al WhatsApp mío
Y ya, así como me han estado enviando los trabajos por ahí, por el WhatsApp, ya que lo termine, nada más póngale su nombre, ¿verdad? Y las 3 citas. Entonces, pues, si ya no hay ninguna duda, ningún otro comentario, pues vamos a concluir esta clase. Espero que hayamos aprendido hoy algo, ¿verdad? Y pues prestemos mucha atención en lo que escuchamos, en la música que escogemos, y eso es bien importante, ¿verdad? Si hay alguien aquí que está en el grupo de alabanza, el ministerio de alabanza, eso es importante porque a veces como ministerios de alabanza también uno elige lo que la iglesia va a cantar. Entonces, quieras o no, es una gran responsabilidad porque el ministerio es el que va a poner a cantar, a adorar a través de la música a la iglesia. Entonces, no se puede escoger cualquier música, cualquier letra, porque somos los responsables de llevar esa alabanza. Entonces, una buena música, ¿verdad? Puede ser un buen complemento para nosotros adorar a Dios. Es por eso que a veces es más fácil cuando adoramos a Dios o pasamos un tiempo de oración con música, porque pues nuestro espíritu, ¿verdad? Hasta nuestro espíritu siente, o cuando escuchamos ya la melodía, ya hasta algo sentimos, y es eso, ¿verdad? El poder que la música tiene en el ser humano. Entonces, ya iba a terminar, pero no, se me olvidaba pasar lista. Espérenme, déjenme paso la lista. A ver, Apenas. digan presente. Alma Maribel, Sí, pastor, presente. muy bien. Carmen Julia, Presente. muy bien. Gloria Raquel, Presente, pastor. muy bien. Guillermo Vicencio, Presente, pastor. muy bien. Itza Claudia, Presente, pastor. muy bien. Juan Cristóbal, Presente, pastor. Juvenal, no, ¿verdad? Magdalena Camargo, Presente, pastor, aquí soy. María Cristina, María Cristina está. Ah, ya. Es que tiene apagado su micro, por eso no la oí. Mayra Isabel, Presente, pastor. muy Yo. bien. Ujú. Miguel Ángel Rivera, Presente. muy bien. Moisés Alejandro, ok. Oscar Lozano, Margarita Hernández, ok. Bueno, entonces hasta aquí vamos a dejar la clase. Recuerden, la tarea me la mandan por el WhatsApp, y pues vamos a hacer una oración para quedar despedidos, y pues vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo donde pudimos hablar de tu palabra, pudimos aprender más, Señor, de ella y sobre lo hermoso que es la música, Señor, cuando la dirigimos hacia ti, porque a través de ella podemos conectar contigo también. Ayúdanos, Señor, siempre a ser muy cuidadosos con lo que vemos y con lo que escuchamos, para que nuestro ser, nuestro cuerpo se llene siempre de luz y no de oscuridad. Bendigo la vida de tus hijos, Señor, que siguen preparándose cada semana en tu obra. Bendigo el instituto, bendigo sus maestros, sus directores. Y te pedimos, Señor, que bendiga nuestra vida, que podamos tener una noche bendecida y pues una semana, un fin de semana bendecido.
Gracias, Señor, por la vida de mis hermanos y oramos por los que no se pudieron conectar. En el nombre de Jesús, te damos gracias. Amén. Amén.